Si bien los Illuminatis muchas veces los vemos como algo de ficción, pero en verdad existieron, básicamente tienen el principio de la iluminación en todos los sentidos de nuestra sociedad. Vamos a hablar de las teorías conspiranoicas. Las expresiones teoría conspirativa, teoría de conspiración, teoría conspiratoria o teorías conspiranoicas se usan para hacer referencia a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento. Comúnmente estas teorías van de importancia política, social, económica, religiosa o histórica. Y es que esto ha inspirado a un sinfín de obras artísticas entre libros, películas, arte plástica. Y es que sin duda es un tema que siempre existirá en la imaginación colectiva. Y claro que sí, amigos, todos alguna vez hemos oído hablar de este tipo de teorías. Y aquí hoy tenemos 5 que seguramente tú has escuchado o que quizás tú también las crees. ¡Comenzamos! En el puesto número 5 tenemos el nuevo orden mundial. La frase se usó con cierta reserva al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se describían los planes para la creación de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods debido a la asociación negativamente, resultado el fracaso de la Sociedad de las Naciones. El uso más amplio y reciente de esta expresión se origina sobre todo con el final de la Guerra Fría. Los presidentes Gorbachev y George W. Bush usaron el término para tratar de definir la naturaleza de la posguerra fría y el espíritu de cooperación que se buscaba para materializar entre las grandes potencias. Y es que tan solo de pensarlo, ¡qué miedo! Se me pone la piel de gallina que todo el planeta sea dirigido por un solo líder. ¿Te imaginas eso? Pues nos vamos ahora con el número 4. Se trata de los Illuminati. Los Illuminati son una sociedad secreta fundada en el año 1776. Con el fin de promover ideas de la Ilustración, estuvieron aparentemente involucrados en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutas y la preponderancia de la Iglesia por el gobierno de la razón. Y es que era el objetivo general de la ideología liberal, revolucionaria e igualitaria. Dominaba entre la intelectualidad de la época. Después de que el complot se descubrió y que el grupo fue prohibido por el gobierno bárbaro en el año 1784 y aparentemente se disolvió en 1785. ¿O no se disolvió? Sin embargo, los documentos relacionados con la conspiración se publicaron y se alertó asimismo a la nobleza y al clero de Europa, lo que le dio a la conspiración una gran publicidad y llevó a algunos pensadores a sugerir que todavía existía y que su objetivo era derrocar a los gobiernos europeos. La decepción, la traición, amigo. Si bien los Illuminatis muchas veces los vemos como algo de ficción, pero en verdad existieron, básicamente tienen el principio de la iluminación en todos los sentidos de nuestra sociedad. Y a pesar de que han pasado los años, actualmente existen muchas teorías que dicen que al final sí se quedaron y actualmente son parte de la nueva orden. Avanzamos con el puesto número 3, los masones. Hoy en día es comúnmente aceptado por la investigación que la masonería ejerció una influencia intelectual en la Revolución Francesa, aun cuando las logias mismas no se confesaron expresamente como organizaciones partidarias de la subversión violenta de la orden social. De entrada, en las logias no se tenía en cuenta los privilegios
y en la medida que defendían la tolerancia, postulaban la libertad, aspirando a la educación general y al destierro de los privilegios y las injusticias sociales. Los masones se encontraron en posiciones muy próximas a las defendidas durante las primeras fases del movimiento revolucionario en el año de 1789 y 1791. Solo en este sentido, la masonería francesa no era más que un medio junto a otros medios, al lado de los círculos de la lectura, los salones, las tertulias y otras asociaciones a través de las cuales las ideas de los filósofos lograron una gran difusión sin jugar por ello el papel de clubes revolucionarios. La tesis de la conspiración masónica fue creada por la reacción conservadora, que desarrolló un síndrome complotista que sigue existiendo todavía hoy. Esta teoría del complot en la escala internacional se ofreció a los enemigos conservadores del radicalismo ilustrado, de la República Francesa o del liberalismo, una explicación relativamente sencilla de la amenaza que cernía sobre la orden social en Europa. Y es que la masonería es un tema bastante amplio, así que como estos son los 5 de Doria, te vamos a dejar unos 5 datos extras sobre la masonería. ¡Comenzamos! Se estima que hay unos 6 millones de masones en todo el mundo. 4. Se reúnen en un templo al que llaman logia, ya que es donde los antiguos canteros se encontraban mientras trabajaban en una iglesia o en una catedral. 3. Usan delantales o mandiles masónicos que se remontaban a la teoría en que la masonería evolucionó a partir de los canteros que usaban para protegerse durante el corte de las piedras. En el número 2, el tercer grado es la etapa final antes de convertirse en masón de pleno derecho. La ceremonia implica un exhaustivo interrogatorio que es donde se procede la expresión someter a alguien al tercer grado. Vamos con el puesto número 1. Algunos masones reconocidos fueron el ex primer ministro británico Winston Churchill o los escritores como Arthur Conan Doyle y Rudyard Kipling, también Oscar Wilde. Y es que hasta la fecha se conoce que algunos políticos y algunos altos mandos militares son masones. Y continuamos con este puesto de las 5 teorías conspiranoicas. Y vamos con los primeros puestos. La vida extraterrestre. Y es que esto ha cautivado por muchos años a los conspiranoicos. Y cómo no, si en los libros de historia hay muchas cosas que no nos cuadran y unos datos que a veces es difícil de comprender hasta para los científicos, como por ejemplo la construcción de las pirámides de Egipto, de México o en Perú. Pero más allá de eso, existen teorías que nos hablan de que de alguna manera una raza extraterrestre siempre ha estado vigilando e interactuando con nosotros. Esta teoría ha dado muchísimo de qué hablar, pero sin duda alguna es una de las frases más mencionadas de estas conspiranoicas teorías, es la de Steve Hawking. Si los extraterrestres nos visitarían, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos americanos. ¿Qué tal, ¿Tú qué crees que pasaría? ¿Tendrá razón este científico o realmente ya los extraterrestres viven entre nosotros? Coméntalo por acá. Vamos al puesto número 1. Los tierraplanistas. ¿La Tierra es plana? Vamos a conocer esta teoría. Los terraplanistas, nuestro planeta es un disco plano situado en el centro del universo y rodeado de un enorme muro de hielo, como en Juego de Tronos. ¿Lo recuerdan? ¿Lo viste? Esta teoría tiene su origen de astronomía cetética, una obra publicada de Samuel Birley, publicada en el siglo XIX y cuya base científica son los textos bíblicos. A mediados del siglo XX, estas teorías volvieron a ponerse de actualidad
gracias a la International Flat Earth Society, pero perdieron fuerza cuando se publicaron las fotografías tomadas por las exploraciones espaciales de los años 60 y 70. Y es que los terraplanistas han repetido una y otra vez: hemos sido engañados por la NASA. Pruebas científicas no tienen, pero ¿será verdad o falsa? En el siglo VI a.C., los griegos ya especularon con la idea de que la Tierra fuera esférica. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. En el siglo III a.C. se consiguió probar mediante una observación astronómica. Y en el siglo XVI, Magallanes y Elcano demostraron el hecho llevando a cabo una expedición marítima que le dio la vuelta al globo. Y es que si los terraplanistas tuvieran la razón en que toda la Tierra esférica es un complot, habría muchísima más gente implicada que la NASA, y desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué tal les parecieron estas 5 teorías conspiranoicas? Hay muchísimas más, como los reptilianos, lo que está pasando con la pandemia, las hadas, los duendes, los ángeles, los arcángeles. Cuéntanos tú cuál es tu teoría conspiranoica favorita, o realmente crees en ellas. ¿Son teorías o son realidades ocultas? ¿Cuándo sabremos esto? Coméntanos cuál es tu favorita y recuerda que esto es Los 5 de Doria y yo soy Doriana Osorio. Nos vemos en otro video, pero antes de irte recuerda darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar esas notificaciones para que veas todos los videos que tenemos para ti. Nos vemos en otro 5 de Doria.